Ok, bienvenidos a nuestra clase 45 de Álgebra Moderna 1. Entonces les recuerdo que en clases pasadas estamos estudiando a los grupos abelianos libres, ¿sí? Y en esta clase vamos a demostrar el teorema fundamental de la teoría de los grupos abelianos finitamente generados, ¿sí? Ok, y entonces, pues bueno, entonces les recuerdo algunas nociones. Les recuerdo que en clases pasadas vimos la proposición 4.3. ¿Qué es lo que nos dice esta proposición 4.3? Que me dice que si yo me tomo G un grupo abeliano no trivial y yo me considero X un subconjunto de G, entonces las siguientes condiciones son equivalentes. La condición 2 es que X genera a G y que X es z linealmente independiente, ¿no? Que X genere a G, ¿qué quiere decir? Que G es el menor subgrupo de G que contiene a X, ¿no? ¿Sí? O G es la intersección de todos los subgrupos de G que contienen a X, ¿no? ¿Sí? Y que sea linealmente independiente, ¿qué quiere decir? Recordemos esa definición, lo que quería decir era que si al cero de mi grupo abeliano, o lo que es lo mismo, al neutro de mi grupo abeliano, lo escribo como combinación lineal de elementos en X con coeficientes enteros, entonces necesariamente los coeficientes son cero, ¿no? Entonces eso es linealmente independiente. Entonces eso es equivalente a esta condición 1 que me dice que todo elemento no cero A en G se escribe de manera única, salvo el orden de los sumandos, en la forma A igual a N1x1 más así sucesivamente hasta NRXR, donde estos NI son elementos enteros, ¿no? ¿Sí? Y resulta ser que los XY que aparecen aquí son todos distintos, es decir, XY es distinto de XJ, si Y es distinto de J, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En esta definición, les decía que en clases pasadas, que esta definición está generalizando a lo que es una base en espacios vectoriales, ¿no? Porque una base en espacios vectoriales es un subconjunto de vectores que genera mi espacio y que es linealmente independiente sobre el campo K, ¿no? Aquí estamos pidiendo linealmente independiente sobre Z, ¿no? Y es lo que les acabo de decir, ¿no? Que si al elemento neutro de mi grupo, que lo estamos notando como cero porque es un grupo abeliano, lo puedo escribir como una combinación finita de elementos de X con coeficientes enteros, entonces necesariamente los coeficientes son cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, teníamos esta condición, ¿no? Sí, entonces, esta es como la generalización a una base de la generalización de la noción de base de espacios vectoriales, ¿sí? Y entonces, pues teníamos la definición 4.4 que nos decía que si yo considero G un grupo abeliano, entonces si existe un subconjunto X de G, tal que G es generado por X y X es Z linealmente independiente, ¿sí? Entonces diremos que X es un grupo libre abeliano con base X, ¿sí? Entonces los grupos libres abelianos con base X son aquellos para los cuales existe un conjunto que genera y que es Z linealmente independiente, ¿no? Y así como en espacios vectoriales veíamos que un espacio vectorial de dimensión n sobre el campo K es isomorfo a K a la n, entonces aquí vamos a ver lo mismo si G tiene una base finita, entonces es isomorfo no a K a la n, sino a Z a la m, ¿sí? Entonces me tomo G un grupo abeliano. Si G es libre, supongamos que G es libre con una base finita x1 hasta xm, ¿sí? Entonces si resulta ser que G es libre con esta base, entonces va a resultar que G va a ser isomorfo a Z a la m, donde Z a la m es Z cruz Z cruz Z m veces, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, y como les decía, esta es la generalización de ese resultado en álgebra lineal, ¿no? Que todo espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo casi isomorfo a K a la n, ¿sí? Ok, para alguna n, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos el mismo resultado, pero para grupos abelianos libres. Y así otra vez, como en espacios vectoriales vimos que cualesquiera dos bases de un espacio vectorial de dimensión finita tienen el mismo número de elementos, pasa lo mismo en grupos abelianos que tienen una base finita, ¿no? Entonces, si yo me tomo G un grupo abeliano no trivial, con no trivial quiere decir que no es el grupo que solamente tiene el elemento neutro, ¿sí? Entonces me tomo un grupo abeliano no trivial y supongamos que tiene una base finita, ¿sí? Un grupo abeliano libre no trivial y supongamos que tiene una base finita, ¿sí? Entonces va a resultar que cualesquiera dos bases de G tienen el mismo número de elementos, ¿sí? Y, mismo, y bueno, y así como tienen el mismo número de elementos, pues esa cardinalidad es independiente de la base, ¿no? Y así como en espacios vectoriales
se define la dimensión de un espacio vectorial como el número de elementos de una base, aquí pasa lo mismo, nada más que en lugar de dimensión se tiene otro nombre, que es el rango. ¿Sí? Entonces tomo G un grupo abeliano libre con una base finita. Esto es para grupos abelianos libres con bases finitas, ¿no? Entonces, el rango de G es el número de elementos de una base de G. ¿Sí? Entonces yo me tomo cualquier base de G y cuento cuántos números de elementos tiene. ¿Sí? Y ese es lo que se llama el rango de G. Y por esta proposición, que es la 4.6, vimos que cualesquiera dos bases tienen el mismo número de elementos. Por lo tanto, el rango de G no depende de la base que yo escogí para contar el número de elementos de una base, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues teníamos este ejemplo, que z a la n, pues tiene rango n, ¿no? Porque una base de z a la n es la base canónica, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, teníamos este resultado, que este resultado va a ser importante para lo que vamos a demostrar ahorita, que es el teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados, que me dice que si yo me tomo G un grupo abeliano, ¿no? Nada más, y supongo que yo tengo un conjunto finito de generadores, ¿sí? Aquí no estoy pidiendo que X sea una base, solo estoy pidiendo que genere a mi grupo X, ¿sí? Entonces, si yo tengo un grupo abeliano y un conjunto finito de generadores, entonces existe un morfismo de grupos subproyectivo. Entonces, yo puedo construir un morfismo de grupos phi que va de z a la n en G, ¿sí? Donde este n es exactamente el número de elementos de un conjunto finito de generadores de G, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues tenemos esto, ¿no? Que cualquier grupo abeliano con un conjunto de generadores, para cualquier grupo abeliano con un conjunto de generadores finito, con un conjunto finito de generadores, existe una función, un morfismo subproyectivo de grupos abelianos de z a la n en G. ¿Sí? Ok. Y bueno, y el teorema importante que demostramos la clase pasada y que fue un teorema largo fue este teorema que es, de aquí nos va a salir el teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados, que ¿qué es lo que me dice? Si yo me tomo G un grupo abeliano no trivial y que es libre, ¿sí? Y supongamos que es de rango n, que sea de rango n, ¿qué quiere decir? Que G tiene una base con n elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces yo me tomo un grupo abeliano libre que tiene una base con n elementos. Y yo me tomo H cualquier subgrupo de G. Entonces va a pasar lo siguiente, que H va a ser va a ser un grupo abeliano libre de rango menor o igual que n, ¿no? ¿Sí? Este inciso A es como la generalización en espacios vectoriales, ¿no? Si uno se toma un espacio vectorial de dimensión n, entonces uno demuestra que cualquier subespacio es un espacio vectorial que tiene dimensión menor o igual que la dimensión del espacio grande que estamos considerando, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Si yo me tomo H un subgrupo abeliano libre de G, ¿sí? No, yo me tomo H cualquier subgrupo de G. Si G es un grupo abeliano libre, entonces necesariamente H va a ser un grupo abeliano y el rango, un grupo abeliano libre, y el rango va a ser menor o igual que n, donde n es el rango de G, ¿no? ¿Sí? Es el inciso A. Y el inciso B. El inciso B es que estoy suponiendo que G es un grupo abeliano libre que tiene una base de n elementitos, ¿no? Pues tiene una base, no sabemos cómo sea. El inciso B me dice que existe una base muy especial. El inciso B me dice que existe una base X que tiene a X1 hasta Xn elementos de G, ¿sí? Que satisface la siguiente propiedad. Existen ciertos enteros positivos de 1, de 2 hasta dr con r menor o igual que n, donde esta r es menor o igual que n y es esta n, ¿no? N es el número de elementos de la base X. Entonces van a existir enteros positivos de 1, de 2, de r con la siguiente propiedad, que d1 va a dividir a d2, d2 va a dividir a d3 y así sucesivamente hasta dr-1 va a dividir a dr, ¿no? ¿Sí? Y además va a satisfacer que si yo a estos numeritos al d1 lo multiplico por x1, al d2 lo multiplico por x2 y así hasta el dr lo multiplico por el xr, los elementitos que tengo son elementitos de h y además ese conjunto me forma una base de h, ¿sí? Ok, entonces lo que hicimos en la clase pasada fue demostrar el inciso B, ¿no? Y el inciso B del inciso B resulta el A, ¿no? Porque lo que me dice es que existe una base muy especial, de tal forma que esta es una base de H, ¿no? Y eso me está diciendo que H es un grupo libre, ¿sí?
Y como R es menor o igual que N, pues me está diciendo que el rango es menor o igual que N, ¿no? ¿Sí? Entonces el inciso A resulta del inciso B. Y eso lo hicimos la clase pasada. Entonces, ahora vamos a demostrar el teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados. Entonces, ahí. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar el teorema fundamental. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir acá. Teorema fundamental de los grupos abelianos. Teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados. De los grupos abelianos. Abelianos finitamente generados. A ver, no me va a caber acá. Entonces lo voy a escribir antes. ¿Sí? Entonces ese es el teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados. Los grupos abelianos finitamente generados. ¿Sí? Ok. ¿Y qué me dice ese teorema? Pues este teorema me dice lo siguiente, ¿no? Entonces déjenlo subrayo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice ese teorema? Me dice lo siguiente, que si yo me considero G un grupo abeliano finitamente generado, ¿qué quiere decir que sea, finitamente generado? Que G tiene un conjunto finito de generadores, ¿no? ¿Sí? Entonces me tomo G un grupo abeliano finitamente generado, y entonces necesariamente G es isomorfo a un grupo de la forma ZD1 cruz, así sucesivamente, ZDR cruz Z, así sucesivamente, cruz Z, ¿sí? Donde estos numeritos D1 hasta DR satisfacen que el D1 divide a D2, D2 divide a D3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el DR-1 divide al DR, ¿sí? Entonces, cualquier grupo abeliano finitamente generado se escribe como producto directo de zetas con productos directos de ZNs, ¿no? Sí, que está aquí. Y esos ZNs con los que estoy haciendo producto directo satisfacen que los puedo ordenar de tal forma que el D1 divide al D2 y así sucesivamente, ¿no? Sí, sí, entonces cualquier grupo abeliano finitamente generado se escribe como producto directo de una parte finita. Estos son grupos finitos, ¿no? Este es un grupo finito con un grupo infinito, donde ese grupo infinito es copias de Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, demostremos ese resultado y como ustedes ven, estoy utilizando que D1 divide a D2 y así sucesivamente, entonces esto ya da una pista de que en realidad vamos a utilizar este resultado para hacerlo, ¿no? Vamos a utilizar este resultado para demostrar que existe ese isomorfismo, ¿sí? Muy bien, pues entonces procedamos a la demostración. Entonces, como G es finitamente generado, existe una base, ¿no? Una base, digo, un conjunto finito de generadores, ¿sí? Entonces, como G es finitamente generado, existe, digamos, B igual a x1 hasta xn, una, un conjunto finito de generadores, ¿no? Acá mejor no pongámosle, ¿sí? Existe X, así, un conjunto finito de generadores.
hasta xn, conjunto finito de generadores de G. Generadores de G. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que si tenemos un conjunto finito de generadores, ¿qué me dice la proposición 4.8? La proposición 4.8 me dice que si yo tengo un grupo abeliano y tengo un conjunto de generadores, entonces va a existir un morfismo subproyectivo de grupos de Z a la n en G, ¿no? Entonces, por 4.8, existe un morfismo subproyectivo phi, que va de Z a la n en G, ¿no? Un morfismo de grupos, ¿sí? Entonces va a existir un morfismo subproyectivo de grupos de Zn en G. Ok, entonces consideremos H, el kernel de sea H, por definición, el kernel de esta phi, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? H es un subgrupo de G, ¿no? Es un subgrupo, perdón, de Z a la n, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sabemos? Este es libre. Este es libre porque es Z a la n, ¿no? Y estoy tomando H un subgrupo de Z a la n. Entonces, ¿qué me dice este resultado? Que para cualquier grupo libre de rango n, existe, si yo me tomo cualquier subgrupo H de G, entonces es necesariamente libre y además existe una base con estas características, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces por 4.10, tenemos que H es libre. Bueno, tenemos que existe una base, digamos, Y, Y1, así está Yn, una base de G, y enteros positivos. Tiene que ser N porque, bueno, M, ¿no? No necesariamente es este conjunto, existe un, si quieren acá pongámosle M, no tiene que ser esta N, ¿no? Porque este es un conjunto finito de generadores. Entonces acá pongámosle M. ¿Sí? Existe una base que tiene M elementitos de G y enteros de 1, así sucesivamente, de R, ¿sí? Con R menor o igual que M, ¿sí? Tal que qué. Ay, perdón. Eh, ok, sí. Acá sí es el mismo N. Sí es el mismo N porque no es una base de G, ¿no? Es una base de ZN. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, recapitulo. Teníamos este morfismo subproyectivo, ¿sí? Gracias a que tenemos un conjunto finito de generadores del grupo G, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos este morfismo subproyectivo del grupo abeliano Z a la n en G. Este es un grupo abeliano libre de rango n, ¿sí? Y este es H un subgrupo, estoy tomando H el kernel de esta phi, y H es un subgrupo de Z a la n, ¿no? Entonces, lo que me dice esta proposición, este teorema, es que si yo tengo
un grupo abeliano libre de rango n, entonces va a existir una base con n elementitos que muy especial, ¿no? ¿Sí? Tal que, y ciertos enteros, tales que cuando yo multiplico d1 por x1 y así hasta dr por xr, lo que me resulta es una base de h, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos eso. Entonces, si enteros d1 con r menor o igual que n, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que este conjunto D1, Y1, así sucesivamente hasta DR, Y sub R, es una base de H. ¿Sí? Entonces tengo este grupo abeliano libre, este grupo abeliano libre de rango n, me estoy tomando H un subgrupo, entonces 4.10 me dice que existe una base muy especial de Z a la n, ¿sí? De tal forma que también existen enteros positivos d1, d2 hasta dr, donde r es menor o igual que n, tal que cuando yo multiplico d1 por y1, d2 por y2, así hasta dr por yr, eso es una base de h, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, tenemos una base una base trivial en z a la n, ¿no? Que es la base canónica, pero esa no nos sirve para lo que queremos. Entonces, lo que estamos es buscando otra base de z a la n, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que voy a definir? Voy a definir un morfismo. Entonces, sea f, que va a ir de zn en zn, como sigue. Definido como sigue. Definido como sigue. F de una eneada de enteros va a ser ¿quién? Pues a la 1 yo lo multiplico por y1 más, así sucesivamente hasta el an, yo lo multiplico por yn, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que estoy haciendo es que estoy definiendo esto, y entonces lo que estoy haciendo es que el f, entonces, tenemos que el f de EI, tenemos que f del 1, 0, 0, que es la base canónica de z a la n, va a dar a y1, así sucesivamente, hasta el f del 0, 0, 1, va a dar a yn, ¿no? Estamos diciendo que la base canónica, estamos mandando la base canónica de zn como grupo abeliano libre, ¿sí? Este va a dar a y1, el siguiente que es f de 1, de 0, 1, 0, 0, va a dar a y2 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último que va a dar a yn. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? En cierta forma estoy cambiando, como les decía, ¿no? Esta base que es la trivial de zn por otra base. Este es como un cambio de base, de tal forma que mi grupo H va a tener, lo voy a poder escribir de cierta forma, ¿sí? Entonces tenemos eso, y entonces, entonces no tenemos eso. Además, consideremos H' por definición igual a ZD1, ZD1, cruz, así, cruz ZDR, cruz el 0, así cruz el 0, ¿sí? Entonces considero este subgrupo de Z a la N. Acá ya me equivoqué. Aquí ya me equivoqué, lo voy a escribir otra vez. Y bueno, consideremos mejor aquí H', que va a ser D1 por Z, cruz así sucesivamente, cruz DR por Z, cruz 0, así sucesivamente, cruz 0, ¿sí? Este va a ser un subgrupo de
z a la n, ¿no? ¿Sí? Entonces consideremos este subgrupo de z a la n, que, o sea, en total, aquí en total hay n términos, ¿no? En total hay n términos. N términos incluyendo a los ceros que aparecen ahí, ¿sí? Entonces, pues consideramos ese subgrupo h' de z a la n, que es los que en la primera coordenada son múltiplos de D1, en la segunda coordenada son múltiplos de 2, así hasta en la résima coordenada son múltiplos de DR, y en todas las demás son 0, ¿no? Ok, entonces si me tomo a alguien en H' para H' en H', entonces H' ¿de qué forma es? H' es de la forma, es un múltiplo de D1, ¿no? Es un D1 por B1, coma, D2 por B2, así sucesivamente hasta DR por BR, coma, 0, así 0, ¿no? Sí, esto está en Z a la N, bueno, está en H', sí, es de esta forma, ok, esto está en H', que es un subgrupo de Z a la N, ¿sí? Y entonces, si yo le aplico este morfismo phi, este morfismo f que estoy definiendo aquí, que va de Zn en Zn, ¿qué es lo que tengo? Este morfismo f me dice que a una eneada de enteros lo mando a 1 lo multiplica por y1, así sucesivamente hasta la n lo multiplica por yn, donde este y1 y yn, todos estos forman parte de la base especial de Zn que nos da el teorema 4.10, ¿no? Ok, entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, f de h', tenemos que f de h', por definición, pues va a ser, a esta lo multiplico por y1, ¿no? db1, y1, más db2, y2, más así sucesivamente, dr, br por yr, más el 0 por todo lo demás, ¿no? Pero ya como son 0, pues ya no figura, entonces aquí va a ser esto nada más. Bueno, si quieren pongámosle más 0 por yr más 1, más 0 por yr más 1, así sucesivamente hasta más 0 por y n, ¿no? Y esto es exactamente d1, ¿sí? Por b1 y1, más bien dicho, esto es exactamente b1 por d1 y1 más b2 por d2 y2 más así sucesivamente más br por dr yr, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? A este elementito fh', donde h' está en este grupo h', que es d1z hasta drzr, d1z cruz, d2z así hasta drz, y lo demás 0, a un elementito de h' acá, cuando yo lo mando mediante esta función f, ¿a dónde va a caer? Va a dar un elementito de esta forma, que es d1y, b1 por d1y, más b2 por d2y2, acá es y1, y así hasta más br por dr. Y esto está exactamente en el generado, ¿por quién? Por d1y1, así hasta dr por yr. ¿Y qué es lo que sabemos? Que como esto es ¿qué dijimos? Que esto es una base de h, ¿no? Entonces este elementito, es una base de h. Entonces, por lo tanto, esto está en h.
Por lo tanto, esto está en esto y esto es H, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues resulta ser que como estamos mandando esta F, está mandando una base en una base, a la base canónica de Zn, la está mandando a la base que encontramos especial que nos da el teorema 4.10, entonces F es un isomorfismo, entonces notemos, luego, notemos que, además, que F es un isomorfismo. Morfismo, pues este conjunto 1,0 así hasta el 0,1 y el otro conjunto Y1 hasta Yn son bases de Z a la N. Entonces, como son bases de Z a la N, se checa fácilmente que es superayectivo. Pues sí, ¿no? Este F es superayectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque F es superayectivo, me tomo un elemento de aquí, como esta es una base, como el conjunto Y1 hasta Yn es una base de Z a la N, cualquier elemento de Z a la N lo puedo escribir como combinación de estos, con ciertos escalares, y exactamente esos escalares son los que tomo para que le pegue, ¿no? ¿Sí? Y es inyectiva porque si yo me tomo una función que va a dar al cero, si yo me tomo una eneada que va a dar al cero, como este conjunto es una base, es z linealmente independiente y es ¿cómo se llama? Y la única forma de escribir al vector, al elemento cero de mi grupo como combinación lineal de elementos de una base con coeficientes enteros es cuando los coeficientes son cero, ¿no? Entonces tenemos que F es un isomorfismo, ¿sí? Por lo tanto, F restringida a H, que va de H en H', es un isomorfismo. Más bien dicho, va de H', esta va de H', ¿no? H' en H. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Lo que acabamos de demostrar es que si yo me tomo un elemento H' en H', cuando yo le aplico la función F, va a dar H. ¿Sí? Y entonces es un isomorfismo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, lo que hemos hecho es un isomorfismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que si es un isomorfismo, lo que hemos demostrado es que H', H es isomorfo a D1Z cruz D2Z cruz DRZ cruz el 0 cruz el 0. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? O sea, es muy sencillo lo que hemos hecho. O sea, a ver, les voy a dar, resumiendo qué es lo que hemos hecho hasta ahorita. Tenemos un grupo abeliano finitamente generado, tenemos un conjunto de generadores, x1 hasta xn. Entonces, como hay un conjunto finito de generadores, hay un morfismo subproyectivo de grupos de z a la n en G, y consideramos H el kernel de este phi. ¿Sí? Entonces, este H, que es el kernel de esta phi, es un subgrupo de z a la n, ¿no? De z a la n. Entonces, Z como Z a la n es un grupo abeliano libre, entonces el teorema 4.10 me dice que este también debe ser un grupo abeliano libre, ¿sí? Pero el chiste es que esta H podría ser, o sea, este H es un subgrupo de Z a la n, entonces no sabemos cómo es en realidad, pero lo que me dice el teorema 4.10 es que salvo un cambio de base, que es lo que estamos haciendo aquí, estamos cambiando la base canónica de Z a la n por otra base, salvo un cambio de base, este H yo lo puedo
pensar que es de la siguiente forma, ¿sí, no? Que H es isomorfo a algo de la siguiente forma, D1 por Z, cruz de 2, D1Z, cruz de 2Z, así hasta DRZ, cruz 0, 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que Z a la N sobre el kernel de phi, que por definición esto es Z a la N sobre el kernel de phi, que es H. Entonces, esto, cambiando este isomorfismo, H no sé cómo sea respecto a la base canónica de Z a la N, pero lo que sé es que respecto a otra base yo la puedo ver así, ¿sí? Y entonces esto lo puedo cambiar exactamente como ¿quién? Como Z a la N. Bueno, lo voy a desglosar como Z cruz, así cruz Z, ¿sí? Sobre H. ¿Y H quién es? H va a ser isomorfa de 1Z, cruz, así sucesivamente, cruz de RZ, cruz el 0, así cruz el 0, ¿no? Si acá pongamos cruz Z, ¿sí? Entonces aquí hay n veces, cada factor, ¿sí? Entonces esto va a ser isomorfo aquí a Z sobre D1Z, cruz, así sucesivamente hasta Z sobre DRZ, cruz, cruz, ¿quién? Cruz, Z sobre el 0 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Y entonces, aquí a final de cuentas esto va a ser isomorfo, aquí Z sobre D1Z, ¿qué es lo que sabemos? Es que este es el ZD1, ¿no? Esto es ZD1, cruz, ZD2, así sucesivamente, cruz, ZDR, cruz. Aquí estoy haciendo Z, el grupo Z, el grupo cociente de Z entre el grupo trivial. Esto es isomorfo a Z, ¿no? Entonces esto es Z. O sea, aquí al dividir este entre este, sí me da Z, ¿no? Entonces cruz Z. Y sí, cruz Z. Ahí está. Entonces tenemos esa propiedad. Entonces vamos a tener que Z a la N es esto, pero con, pero por el primer teorema de isomorfismo, para grupos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que Z a la N sobre el kernel de phi es isomorfo a la imagen de phi, pero la imagen de phi, ¿quién es? Uy. La imagen de phi es G porque es su proyectivo, ¿sí? Entonces esto es G. Esto es G porque phi es supra, ¿no? Su proyectivo. Y ya acabamos el resultado, ¿no? Hemos encontrado que G es isomorfo a ZN sobre el kernel de phi, pero ZN sobre el kernel de phi es isomorfo a ZD1 cruz ZDR, cruz Z, así N, cierta cantidad de veces, ¿no? Y ahí está. Entonces, cualquier grupo abeliano finitamente generado, con un conjunto finito de generadores,
Es de esta forma, z de 1 cruz z de r cruz z para ciertos enteros de 1 de r, tales que di divide a di más 1, ¿sí? Y ya, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, este teorema es súper importante, ¿no? Nos dice que salvo isomorfismos, todos los grupos abelianos finitamente generados son de esta forma para algunos enteros positivos de 1 de R y cierta cantidad de, o sea, G va a ser isomorfo a un producto directo de ciertos ZNs con copias de Z, ¿no? ¿Sí? Y además uno puede ordenar los ZNs de tal forma que el primer ZN, el Z de 1, el de 1 satisfaga que divide al de 2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos eso. Y como corolario de esto, ¿qué es el corolario? Corolario 4.12. Corolario 4.12. 4.12, que nos dice si tomamos G un grupo abeliano, sea G un grupo abeliano finito, un grupo abeliano finito, sea G un grupo abeliano finito. ¿Sí? Entonces, G va a ser isomorfo aquí. G es un grupo abeliano finito. Entonces, G es isomorfo. G es isomorfo a un grupo de la forma Z de 1 cruz, así sucesivamente, Z de R, donde DI divide a DI más 1 para todo I, que va desde 1 hasta R menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ya, ¿no? ¿Por qué? Este resultado se sigue trivialmente del resultado anterior. ¿Por qué? Si tomo un grupo abeliano finito, si mi grupo es abeliano finito, entonces trivialmente es finitamente generado, ¿no? Sí. Todo el grupo es en particular un conjunto de generadores. Sí, entonces cualquier grupo abeliano finito es en particular finitamente generado. Pero entonces este teorema me dice que necesariamente ese grupo es isomorfo a alguien de esta forma. Pero como mi grupo es finito, esta parte no existe. ¿Sí? Entonces esta parte no existe y entonces solamente existe esta parte, ¿no? Que es lo que estoy tomando aquí. ¿Sí? Entonces cualquier grupo abeliano finito es isomorfo a un producto directo de ZNs. Sí, donde yo los puedo ordenar de tal forma que el el D1 divida al D2 y así sucesivamente hasta que el DR-1 divida al DR, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces con este resultado termino la clase de hoy, ¿sí? Y bueno, hemos demostrado el teorema importante, uno de los teoremas importantes de, de caracterización de grupos, ¿no? Que es este resultado. Ok.